buenas mis queridos y adorados Homo sapiens, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar quiero informarles que este video fue resultado de una encuesta hecha en la pestaña de comunidad. De vez en cuando suelo utilizar esta sección para resolver ciertas dudas, pedir su opinión y en todo caso hacer anuncios. Para que no te pierdas la próxima encuesta puedes suscribirte y activar la campanita del canal, pero como eso no funciona en la mayoría de ocasiones pues tendrás que estar atento. La dedicación que tiene cada aspecto del juego yo considero que es muy única. La historia, las habilidades, las misiones, todo tiene tanto empeño que hace mucho reflejo en cuánto amor le tenían al proyecto. Entre nuestras aventuras en Skyrim nos encontramos con muchos enigmas, historias depravadas y sucesos que van desde lo más épico hasta lo más triste. Si jugamos como debería ser y prestamos atención a los diálogos podríamos desarrollar una conexión con el mismo y así agarrar cierto afecto por los personajes o al menos entender su historia y saber cuán importantes son y cuánto vale su vida. A pesar de las posibilidades que nos ofrece Bethesda como el protagonista de su juego, hay ciertos aspectos que no podemos cambiar. Y sí, es cierto, nosotros decidimos quién gana la guerra, qué pasa con los gremios, incluso el destino de algunos personajes. Aunque si queremos podemos matarlos a todos, pero bueno, eso es ya otro tema. Por más que seas de sangre de dragón, hay cosas en las que no puedes intervenir. Incluso si haces todo de nuevo y repites la historia, nada va a cambiar. Hay personajes que simplemente están destinados a morir. No importa lo que hagas, mientras avances en la historia, ellos eventualmente van a fallecer. Es por eso que hoy te presento 4 personajes que por más que quieras, por más que intentes, no podrás salvar. Sin más preámbulo, comencemos. Hibernalia es una de las ciudades más hermosas de Skyrim, claro, dejando de lado que está casi completamente destruida, pero oye, sigue siendo linda. El principal atractivo de este lugar es sin duda el colegio de Hibernalia, y las misiones que conllevan son muy entretenidas. Cuando entramos al colegio conocemos muchos personajes interesantes, cada uno con una personalidad muy única, pero el personaje que probablemente menos atención le prestamos, al menos al inicio, es al archimago Sabo Saren. En mi opinión yo lo consideraba muy transparente, era un personaje misterioso pero nada más, no me daba la impresión de tener algo que ocultar ni mucho menos ser interesante. Para mí era uno de los personajes más X dentro del gremio. Claro, esto va cambiando a medida que avanzas en la historia. Poco a poco empezamos teniendo más interacción con él y aunque no habla mucho se puede notar que es una persona correcta, justa y con un deseo de proteger al colegio o por lo menos mantener la integridad de este. Sin darnos cuenta empezamos a verlo como alguien más ameno, alguien a tener en cuenta y en lo personal me pareció alguien bastante agradable. ¿Cuántas veces dije alguien? En un punto de la historia él se encuentra tratando de contener la energía que emerge del ojo de Magnus, manipulada por Ancano. Tras una gran explosión Savos desaparece y Mirabel nos pide amablemente que tratemos de encontrarlo, ya que según ella este salió volando por los aires. Salimos del salón de los elementos para encontrar al archimago muerto, simplemente tirado en el patio del colegio. Los acontecimientos pasan tan rápido que no nos da tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Digo, ¿quién se hubiera esperado esto? Y el problema es que eso no es lo peor. Lo peor es que no tenemos ninguna opción para salvarlo. Básicamente el juego te obliga a no poder hacer nada en ese momento. Si se dan cuenta, cuando regresamos de las ruinas Dwemer prácticamente no podemos hablar con él, ni mucho menos intentar algo contra Ancano. No nos queda de otra que esperar parados a que suceda todo y dejar que el archimago muera. Creo que como consuelo nos permiten ver parte del pasado de Savos cuando vamos a Laberintia. No sé ustedes, pero esto a mí me hizo que le agarrara más cariño y que me apenara mucho más su muerte. El segundo personaje es un poco menos conocido, al menos en términos de historia. Cuando llegamos a Soledad por primera vez podemos ver que están a punto de ejecutar a alguien y si prestamos atención a las conversaciones, los motivos que le dan a esta ejecución es una aparente traición. Al parecer Rockbeard, si es que se pronuncia así, en ese entonces era el guardia de la puerta de Soledad. Él permitió la entrada de Ulfric para desafiar al rey Tori y posteriormente asesinarlo en combate. Según se puede entender, la gente piensa que él es un traidor, ya que permitió la entrada y salida de Ulfric, cosa que en un principio no se vería nada bien. Algunos como su hermana dicen que él solo estaba cumpliendo su trabajo como el guardia de la puerta de Soledad. Rockbeard intenta justificar sus acciones alegando que no hubo asesinato, que Ulfric derrotó al rey supremo en un combate justo, tal cual como dicen las tradiciones nórdicas, y en cierta forma tenía razón. Si están relacionados con las costumbres nórdicas sabrán que estos combates eran perfectamente legales y que uno de los dos muriera era
lo más normal. El problemita es que Soledad desde hace muchos años se considera territorio imperial, y las costumbres que tienen la mayoría de sus ciudadanos son del imperio, o sea, costumbres de Cyrodiil. Si se fijan, son muy pocos los que apoyan la noción de Rockbeard. Lastimosamente, acá podemos notar una carencia de cultura nórdica y lo que puede llegar a ser la influencia del imperio. Rockbeard nació y se crió en Soledad, y aún así siguió respetando sus orígenes nórdicos hasta morir por culpa de ellos. Él simplemente está destinado a morir. Dado el caso en el que intentes salvarlo y atacas a los guardias, él huirá, pero igualmente será asesinado. Si te subes a la plataforma, pasará lo mismo. Si intentas matar a los guardias con sigilo, pasará lo mismo. Gritos, también. Incluso puede llegar al caso en el que él desaparezca. Si llegas a entrar por la entrada secundaria de Soledad, oirás la ejecución. Nuevamente, no la evitarás. En el punto más inteligente en el que vayamos a Soledad, en la última misión de la guerra civil, sí es cierto de que no veremos la ejecución, pero según los diálogos del juego, esta se llevó a cabo. Conclusión: está muerto. Se ha intentado de muchas formas y ninguna ha funcionado, aclarando que no se puede salvar. Como curiosidad, este personaje se puede revivir con el hechizo de esclavo muerto, el que permite que los reanimados permanezcan indefinidamente, o sea, que no tienen tiempo límite. Igualmente no le está salvando, al final sigue estando muerto. Ah, y por cierto, que no te vean reviviendo su cadáver, ya que si lo hacen te atacarán nuevamente. Antes de morir, él afirma que ese día irá a Sovngarde. Sin embargo, cuando llegamos allá, no lo podemos encontrar. Entre todas las facciones que podemos encontrar en Skyrim, creo que los compañeros son los más honorables. Todos los integrantes de este gremio poseen unos ideales basados en el honor y la gloria. Para ellos no hay mejor que una lucha justa y principalmente hacer el bien. Los personajes que nos podemos encontrar en este lugar son sencillamente fascinantes. Cada uno podría tener su propio video y lo tendrán. Las aventuras que tendremos durante esta travesía son incontables. El juego prácticamente nos obliga a ir conociendo a los personajes poco a poco, mientras recuperamos los fragmentos de Gudra y luchamos con el principal enemigo de los compañeros, la Mano de Plata. Lamentablemente, al que nos referimos con que no podemos salvar es al heraldo de los compañeros, Kodlat Melena Blanca. Cuando vayamos un poquito avanzados en la historia, él nos enviará en una misión para conseguir las cabezas de las brujas de Glenmory y así poder curar su licantropía. Esta es la primera y la última misión que nos dará Kodlat. Última porque cuando regresemos nos podemos percatar que el gremio sufrió un ataque de la Mano de Plata, ataque que lastimosamente terminó con el asesinato de nuestro querido heraldo. No sé si ya lo sabías, pero el heraldo para los compañeros es alguien muy importante. Si bien en los compañeros no existen líderes, este es un ente muy respetado, alguien bastante apreciado por el gremio. Si se preguntan si hay forma de intentar salvarlo, pues no. Nuevamente el juego nos obliga a estar ausentes durante el ataque. Digo, no es como si fuéramos a quedarnos al lado de Kodlat hasta que aparezca la Mano de Plata, porque no van a aparecer de esa manera. Al parecer su muerte es muy necesaria para la historia de los compañeros, pero por lo menos nos permiten curar su licantropía. El último que mencionaremos hoy será la Hermandad Oscura, que sí, que sé que no es un personaje, es una facción, pero como mueren varios miembros no podía ponerlos por separado, o sea, ¿qué iba a decir? Para los que no lo sabían, existen dos formas de tomar las misiones de la Hermandad Oscura. Una es siguiendo sus instrucciones y formar parte de la Hermandad, y la otra es atacar a Astric e iniciar la destrucción de la Hermandad Oscura. Si se preguntan por qué no puse clic atacando a Astric es porque jamás la atacaría. Si eligieron la primera opción, bien, excelente, perfecto, seguiré más adelante. Si cogieron la segunda, solo les diré que tienen un contrato con su nombre. Nadie se mete con la hermandad, y mucho menos con Astric. Para mí, este gremio fue el que más llegó a darme una sensación agradable. No sé ustedes, pero a pesar de que son un grupo de asesinos, los llegué a ver como una familia. Si eres de los que les preste un poco de atención a las cosas, notarás el aprecio que se tienen entre sí, cómo se cuidan y cómo valoran a cada uno de los miembros. A pesar de que las misiones de esta facción pueden ser por mucho las más normales, les vas agarrando cariño a los personajes y en un punto se vuelve muy entretenida la trama final. Obviamente dejando de lado la primera opción donde destruimos a la Hermandad Oscura. La primera lleva mucho trabajo por delante, teniendo como objetivo final el Emperador de Tamriel. Ahora es cuando llegamos a un momento crítico del juego. Somos traicionados por la persona que menos podíamos esperar. A pesar de que la traición nos afectaría directamente, la repercusión en el gremio sería mucho peor. Cuando regresamos al santuario luego de escapar de la Torre de Soledad,
hermandad, empezamos a encontrar uno a nuestros compañeros muertos. La sensación que tenemos en ese momento es indescriptible. Cómo ver semejantes actos y no poder hacer nada. Es cierto que te desquitas un poco con los guardias restantes, pero de todas maneras sigues observando cómo tu hogar desaparece lentamente. Hace rato les dije que nos habían traicionado, pero esto lo revelan hasta el final de la trama. El trato se basaba en que si nos entregaban dejarían en paz a la hermandad oscura, cosa que claro no cumplieron. Creo que lo más doloroso es quien nos traicionó, la persona que más confianza la tenía, a la que más apreciaba, y lo peor, que lo hizo para proteger a su familia. Creo que la parte más dolorosa es cuando nos dice que solo quería que todo fuera como antes de Cicerón, antes de la Madre Noche, antes de nosotros. Todo esto termina cuando tomamos la vida de Astrid con su propia arma, cumpliendo con el contrato que ella misma había pedido, para según purgar sus pecados. Por último, me gustaría proponerles una pequeña dinámica. Dejen en los comentarios la muerte que más les afectó en Skyrim, y no es necesario que haya aparecido en el video. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Casi siempre estoy leyendo todos los comentarios. Cuando no los leo es porque ya son exageradamente demasiados. Pero bueno, antes de despedirme quiero mandar saludos a... Por cierto, estoy medio afónico, lo siento. Llano León, Super Llama, Joseph Encillo, Alberto Molina, Darkfire Skyrim, Hayer8911, Frank KKV, Jacobo Patlán, Daniel Osorio, Miguel, Lenky13, Shinobi Chileno, The Christ Bandit, Alemar Tots y mucho más, Sigurd Haraldsson, Juan Suárez, El Cami y Tomás Velarde. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Bueno chicos, ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar dejando un buen like. También pueden compartir el video para que más personas lo vean. Y por supuesto claro, pueden suscribirse para más videos. Muchas gracias por haber visto el video, yo me despido. Adiós.